A continuación, invitamos al rector Diego Marulanda. Es filósofo y teólogo de la UPB, tiene una maestría en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y un doctorado en teología de la UPB con su tesis enfocada al don de la plenitud, donde plantea el concepto de don como entrega y servicio, incorporándolo en la rectoría que empieza como entrega de conocimiento a la sociedad. Se ha desempeñado como rector del Seminario Misionero San José, director del Departamento de Liturgia de la Cura Arquidiocesana y trabajó como líder en los procesos de paz de la ciudad en los años 1994 y 1995. Asimismo, fue capellán, decano de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de la UPB y docente investigador. Invitamos al rector. Muy buenos días para todos. Lo primero es agradecer que me hayan invitado a su casa. Espero que estén disfrutando también de esta experiencia de aprendizajes significativos y nos alegra muchísimo que hayan tomado la decisión también de estar con nosotros. Hemos hecho todo lo posible y lo haremos para que cada uno de ustedes esté de la mejor manera acogido y bien dispuesto para este aprendizaje significativo que cada vez tenemos que incorporar más y hacerle un estilo de vida en relación a toda esa gestión de lo que significa lo humano, que creo que hoy es relevante para cada uno de nosotros, como entendiéndonos como la mejor empresa. Yo soy la mejor empresa y por supuesto en relación a esos aportes que hago de mis capacidades donde laboro. Entonces, sin más, decirles que anoche me llamaron y me dijeron: padre, qué rico que nos acompañe en un panel que vamos a tener con Cecilia, con Diego, con Marcela. Y yo le dije: acepto, porque me declaro el primer estudiante de esta universidad, estoy en aprendizaje permanente, entonces yo me siento a conversar también con el propósito de aprender. Entonces me dan la oportunidad de darles este saludo, decirles que están en su casa y que deseamos que sea una experiencia muy significativa esta versión que ustedes están viviendo como evento. Entonces, bienvenidos a la UPB y aquí estamos también para aprender de todos ustedes. Muchas gracias. Invitamos al doctor Diego Fernando Hurtado Guzmán, médico de la UPB, especialista en gerencia de la salud ocupacional y magíster en bioética del CES, ponente nacional e internacional en ESST, creador del blog El Arte de Trabajar Feliz. Invitamos también a la doctora Marcela Henao Pérez, médica de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en neurociencias, doctorado en neurociencias, para que nos acompañen en el conversatorio Estrés Laboral y Estrategias de Gestión en compañía de la doctora Cecilia Violeta. En la 29 Semana de la Salud Ocupacional, Somos Prevención, Bienestar y Vida, hallaremos un espacio de reencuentro y a la vez de aprendizaje sobre estas tendencias y cómo abordarlas desde los entornos familiares, laborales y gubernamentales, ofreciéndonos una hoja de ruta de cara al futuro que se nos avecina. Bueno, encantado de estar acá con ustedes. Para mí es un placer. Tengo el gusto y el honor de participar en el comité académico de esta corporación, que desde principio de año empezamos a desarrollar ideológicamente las líneas o los lineamientos de este congreso. Para mí es un placer estar frente a tantas personas. Nunca había estado frente a tanto público tan bello, o sea que debo tener, doctora Cecilia, el cortisol bien alto en este momento. Eustrés. Y sí, es definitivamente ese tratamiento de ver el estrés como algo bueno, como lo decía por ahí alguna vez Kelly McGonigal, una psicóloga que hizo una TED muy famosa.
la idea de hoy de este conversatorio es como redondear los conceptos de lo que ha venido manejando la doctora Cecilia. Pues doctora Cecilia, yo le cuento que cuando yo me gradué de especialización en gerencia de la salud ocupacional en la Universidad CES, mi tesis de grado se llamó La psiconeuroinmunoendocrinología aplicada a la salud laboral. Ya entenderán por qué tuve que hacerlo solo, ¿cierto? Nadie quiso asociarse conmigo para hacer ese tema porque pues, nadie sabía, o muy pocas personas conocían de lo que era eso. Entonces, como que ese nivel de locura no me quisieron acompañar y tuve que desarrollar yo solo mi trabajo de grado. Para mí es un placer, un honor estar con ustedes, con el señor rector, con la doctora Marcela. Y bueno, vamos a redondear este conversatorio trayendo diferentes elementos importantes. Doctora Cecilia, usted comenzó en su ponencia hablando en muchos momentos, hablamos como de la incertidumbre, como de la interpretación, porque cuando usted habla de la definición de estrés, entendíamos que la definición de estrés involucra un aspecto que depende de la interpretación que cada uno le hace a las diferentes circunstancias que nos pasan. Ya sabemos que el estrés es el resultado de la exposición a unos factores de riesgos internos, externos, físicos, químicos. Sin embargo, la posibilidad de generar o no una enfermedad en nosotros va a depender de nuestra interpretación, cómo yo interpreto lo que me está llegando para determinar si mi cuerpo se enferma o no. Entonces, cuando usted hablaba de interpretación, yo pues como médico laboral, bioeticista bioeticista y humanista, me hizo mucho sentido porque uno de los grandes conceptos del estoicismo, por ejemplo, que es una corriente filosófica que a mí me encanta, que creo que si nosotros hiciéramos más estoicismo no nos estresaríamos tanto, y es precisamente que uno de los principios más grandes de ese estoicismo es aprender a interpretar o saber interpretar lo que nos pasa a nuestro alrededor. Y a mí me parece que nosotros, desde que estamos pequeños y nos van educando en la casa, no nos enseñan a modular las interpretaciones. O sea, nos enseñan a qué hacer frente al ruido, qué hacer frente a la vibración, qué hacer frente al enojo de un jefe, pero como que no nos han enseñado mucho acerca de la interpretación. Yo no sé ustedes qué opinen, pero quisiera como comenzar con el panel para que hablemos un poco de interpretación. ¿Será que los trabajadores no conocemos muy bien, no nos han capacitado muy bien en las organizaciones para mejorar nuestras interpretaciones del entorno que nos ocurre? ¿O será que definitivamente debemos pensar como lo hemos venido haciendo? No sé, doctora Cecilia. Bueno, gracias por tu pregunta. Cuando hablamos de percepción, un estímulo es captado por mis sentidos, eso es sensación. Cuando yo ese estímulo captado por mis sentidos le pongo color, aromas, formas que dependen de los esquemas cognitivos son esos engramas que tenemos dentro de nuestra memoria, constituido por todos los valores, las creencias, los principios que hemos ido mamando inconscientemente en nuestro inconsciente cognitivo. De hecho, a lo largo de nuestra vida, por nuestra familia como primer elemento formador, por la escuela, por la sociedad, pero muchos de esos principios, de esos valores, no han sido evaluados conscientemente por nosotros, no han sido elegidos y actuamos desde ellos. Entonces, la percepción tiene que ver con ese juicio que hacemos sobre la realidad que nuestros sentidos nos ha dado. Y es altamente subjetiva e individual. Por eso yo digo, es como los lentes, que habitualmente mis lentes suelen estar sucios, entonces si yo tengo los lentes sucios, veré distorsionada la imagen. Y no es que la realidad sea mala, o esté sucia, o sea opaca. Va a ser opaca porque yo la estoy percibiendo con mi propio sesgo. Entonces, ¿cómo se hace para poderlo modificar? Primero replanteándonos desde qué creencia, desde qué valor, desde qué principio estoy evaluando ese elemento de la realidad exterior. Si tiene un sesgo, identificarlo, repensarlo, reevaluarlo y decidir, ¿lo elijo o no lo elijo? Si lo elijo, me hago cargo, me hago responsable de las consecuencias de mi acción. Si no lo elijo, genero un nuevo principio, un nuevo valor.
Me hace consonancia y yo creo que a ustedes también que gestionan los riesgos, identificar, evaluar, valorar y controlar los riesgos. Entonces yo creo que aquí estamos hablando de que con los equipos de trabajo deberíamos identificar, evaluar, valorar y controlar las interpretaciones de cada uno de nuestros trabajadores con los equipos. Más que controlar, es regular, porque el control es un sí-no, on-off. Y no es una cuestión de que te doy cabida, te doy entrada o te doy salida. Es regularlo, es ponerlo en porcentajes. Exacto. No hay nada que sea blanco o negro, hay negro. matices de grises. Entonces, nuestra conducta tiene que estar regulada, modulada por estos matices que nos conforman. Muy bien. Doctora Marcela, ustedes de las neurociencias, ¿qué visión tendría allí? Listo. Desde la neurociencia yo considero que voy a hablarles de 3 conceptos importantes. 1, recordemos que somos seres emocionales. No podemos aislar las emociones de nuestra vida personal, laboral, académica, es imposible. Somos seres emocionales. Y la neurociencia nos ha dado 2 conceptos que para mí han sido claves, tanto como médica y luego como neurocientífica, y es, el cerebro no diferencia realidad de ficción. Y el segundo, por las mismas vías que viaja el dolor físico, viaja el sufrimiento emocional. ¿Por qué les quiero decir estas 3 cosas? Porque eso nos va a influenciar mucho en la manera en que vamos a interpretar, percibir e interpretar lo que nos sucede día a día, ¿sí? Al ser seres emocionales, y como lo decía muy bien la doctora Cecilia, al ser seres neurodiversos, porque cada cerebro es diferente, la forma en que yo voy a percibir e interpretar lo que sucede en mi mundo laboral es totalmente diferente a cómo lo vaya a interpretar Diego, la doctora Cecilia, el rector de la universidad, cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces ahí viene lo importante que nos ofreció hoy la doctora Cecilia, y es aprender a gestionar mis emociones. Y pensemos en esto, si somos seres emocionales y le sumamos a eso un estrés, por ejemplo un síndrome de burnout, de trabajador quemado, ¿cómo vamos a responder frente a esa situación? Va a ser peor la forma en que vamos a responder. Entonces ahí el objetivo es definitivamente aprender a ser resilientes, tener claro que somos seres emocionales, que debemos gestionar esas emociones y que nos debemos entrenar para eso. Y yo considero que en las empresas deben abarcar esa información relacionada con todo lo que tenga que ver con las neurociencias. Existe algo que se llama neurociencias organizacional. Y en esa neurociencias organizacional está involucrado toda esta parte de conocer a mis empleados, lo que hablaba la doctora Cecilia, y entrenarlos también para poder gestionar esas emociones y gestionar ese estrés. Diego lo decía muy bien, de pronto en la infancia no tuvimos esas herramientas suficientes para poderlas desarrollar y tener un buen desempeño en la adultez. Sin embargo, yo creo que como responsabilidad social en las organizaciones también se puede trabajar eso, ¿sí? No, y además, antes de darle la palabra al señor rector, además, yo pienso siempre en lo siguiente, nuestra casa, nuestro hogar es un responsable de nuestra educación y de cómo vamos a responder frente al mundo. La institución religiosa también es responsable, ¿cierto? Nuestras religiones, cualquiera que sea. Pero finalmente la empresa es esa gran institución en la que pasamos gran parte de nuestra vida y en donde también tiene una posibilidad de educarnos, de hacer como una reingeniería en, venga, yo le enseño a comprender el mundo, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos capacidades diferentes, pero si no tuviste buenas capacidades en la niñez, en la adultez, de pronto la empresa tiene una posibilidad de darte esas herramientas. Entonces, señor rector, ¿cómo ve usted este tema de la interpretación y de pronto desde el punto de vista religioso, cómo lo ve allí? Diego, muchas gracias. Yo creo que lo voy a decir desde la experiencia de universidad. Llevo 36 años aquí en este hogar y por supuesto siempre estamos interpretando. La realidad la estamos interpretando en todo momento, fruto de una percepción
que yo creo que la gran oportunidad que tenemos es de abrirnos para tener una interpretación mucho más cercana a la objetividad, si se puede hablar de eso. Yo pienso que es la capacidad también de apertura mental. Yo pienso que una interpretación adecuada es aquella que además de poner su concepto, su autoconcepto, abrirse también a entender la realidad desde el otro. Yo creo que por eso la educación es tan bella y produce tantos niveles de transformación, porque es en la relación con el otro donde yo me construyo, ¿cierto? Y donde puedo tener una percepción además incrementada. Fíjense que aquí en esta aula, lo acaban de decir, todos estamos interpretando de manera distinta lo mismo y nos complementamos. Ustedes que está aquí al frente me dice, rector, muy bien, pero yo te lo voy a complementar porque usted no está viendo lo que yo estoy viendo. Y lo mismo yo le puedo decir al otro. Entonces yo creo que cuando la doctora habla de que somos seres emocionales, también yo le agregaría, somos seres en relación, ¿cierto? Y todo está en relación. Yo pienso que ese aprendizaje como que como humanidad apenas estamos entrando en él, porque fíjense que debemos reconocer que hasta hace muy pocos años entendíamos que la naturaleza inclusive estaba afuera, que era una cosa, que yo la podía destruir, que estaba como a mi amaño. Y hoy, como humanidad, vamos comprendiendo que es que todo está en relación y que por supuesto todo me afecta. A veces había una frase por ahí que decíamos que no, deje las cosas de su casa aquí, que usted está en el trabajo, ¿cierto? Deje su familia, o estamos en la familia de... Eso yo creo que es una fractura, unos dualismos en el que nos hemos imbrincado, que nos hace mucho daño precisamente para mantener ese equilibrio vital entre la manera de ser una persona en el hogar y ser una persona, por ejemplo, en el trabajo. Entonces yo pienso que la percepción adecuada siempre es aquella en la que yo me permito también incorporar la visión del otro, ¿cierto? Es decir, porque el otro siempre tiene la oportunidad de complementarme, y creo que la educación en la universidad no es otra cosa que ese mundo de oportunidades de relación, de relacionamiento, que es el que me permite comprender de manera mucho más universal la realidad. Sí. Yo creo, señor rector, que hemos ido llegando, si bien apenas estamos conversando, pero yo considero, con base a lo que acabas de decir, que ya vamos llegando como a la cúspide de conocimiento de este conversatorio y de la charla de la doctora Cecilia, en el sentido de que al parecer la sociabilidad, el trabajar juntos, es el elemento más importante para poder trabajar bien, trabajar felices, trabajar con bienestar en las organizaciones. Vamos a mirar si llegamos a esa definición al final. Y quiero también comentarles que cuando, como médico, ustedes podrán imaginarse lo que significa un médico estudiando a Sócrates, a Platón. Mi esposa y mi familia me han molestado bastante por eso, pues encontré varias herramientas. Yo decía, yo leía a Sócrates y hablaba de conócete a ti mismo, lo que la doctora Cecilia hablaba ahorita. Y hay un concepto muy importante también del estoicismo, que vuelvo y les doy otro dato de estoicismo. El estoicismo dice, para poder vivir bien tenemos que conocer algo, y es conocer cómo funcionamos en la naturaleza. O sea, aprende a vivir conforme a tu naturaleza. Entonces, cuando yo estoy de cara al responsable del sistema de gestión, o yo soy el responsable del sistema de gestión, que tengo que identificar los riesgos, controlarlos, yo pienso, yo tengo que conocer cómo funciono yo como ser humano en la naturaleza. Y la pregunta es, ¿será que lo que estamos gestionando en las organizaciones va coherente con eso? Me explico. ¿Qué dice nuestra naturaleza y qué dicen las neurociencias? Nosotros respondemos al enfoque, nosotros somos de personas de enfoque, nosotros no somos multitarea, y la doctora Marcela me lo dirá, nosotros no somos multitarea como lo queremos hacer entender en las organizaciones. Estamos hablando de efectividad, de productividad, y entonces la lentitud no es posible en medio de las organizaciones, y la lentitud hace parte de nuestra biología. Nosotros somos de hacerlo lentamente, pero ordenadamente. O sea, podemos hacerlo ágilmente, pero ordenadamente. Entonces, en ese sentido, doctora Marcela,
¿Será que nos falta a nosotros, los responsables de los sistemas de gestión, que gestionamos riesgos psicosociales y estrés, será que tendremos que conocer un poco más de nuestra biología? Totalmente. Y yo siempre he tenido como una propuesta que hablaba contigo inclusive, y es que en todas las organizaciones deberían tener un laboratorio de neurociencias organizacional. Y en ese laboratorio que hagan parte de manera transdisciplinaria un equipo que tenga la posibilidad de conocer toda esta información. O sea, nosotros tenemos que saber que somos seres humanos integrales, no podemos dividir mente de cuerpo. Y ahí tenemos que conocer todo, desde las neurociencias, en cómo funciona nuestro cerebro, por qué nos comportamos como nos comportamos, qué pasa a nivel cerebral y qué repercusiones tiene a nivel físico, ¿sí? La doctora Cecilia ahorita nos hablaba de las enfermedades relacionadas al estrés. Y en este momento yo sé que hacer un diagnóstico de una enfermedad relacionada al estrés es difícil, ¿sí? Pero si nosotros logramos tener ese conocimiento psicofisiológico, integral, psiconeuroinmunoendocrinológico, podríamos hacer un buen trabajo con todos nuestros empleados. Podríamos hacer un mejor abordaje de ese individuo que puede estar padeciendo en ese momento un estrés y definir bien pues si es un estrés laboral o es un estrés externo. Sin embargo, como lo decía ahorita y ahorita lo decía también el rector, nosotros somos seres sociales, seres integrales y tenemos que tener una visión muy global. Entonces, yo creo que en las empresas definitivamente monten los laboratorios de neurociencias organizacionales, no le tengan miedo, tengan todo un equipo transdisciplinario que tenga la posibilidad de hacer una observación completa, 360 de ese trabajador. Déjame agregar una variable más, porque la psiconeuroinmuno es exactamente la visión integrada de la parte biológica, la parte psicológica, el ambiente que modula nuestra genética, pero también somos seres espirituales. Y en el Génesis, cuando Dios va creando el mundo, hay una parte que usted se habrá preguntado por qué, porque cuando va diciendo Dios creó la luz, la oscuridad, los animales, y cuando habla del hombre lo habla en plural, y Dios dijo, hagamos un hombre. ¿Nunca se preguntaron a quién le habla Dios cuando dice hagamos un hombre? ¿A quién le habla? A él mismo. No. Porque él es relación de 3 en 1. Bueno, según mis conocimientos, aprender. cuando es hagamos a un hombre, a mí me enseñaron, alguna vez yo estudié Kabbalah durante mucho tiempo, y me decían que la creación el hombre es una co-creación entre Dios y él mismo por su capacidad de libre albedrío. Y me decían, Dios te da el lienzo, te da las pinturas, te da los pinceles, pero la obra de arte que tú hagas de ti mismo va a depender de cómo tú utilices ese lienzo, esos colores y esos pinceles. Y esa construcción de tu ser es lo que tú vas haciendo a través de tu libre albedrío. Entonces, la mirada espiritual de cada uno de nosotros, la forma en que vamos creándonos a nosotros mismos, es lo que le va a dar un sentido realmente a nuestra existencia y a nuestra vida. Podemos tener nuestras variables personales controladas, nuestro entorno totalmente adaptado y agradable para nosotros, pero si no tenemos la posibilidad de a través de nuestra acción trascendernos y desarrollarnos como seres espirituales, nos sentimos vacíos. Y gran parte de esta sociedad frontalizada, búlica, que yo les nombraba antes, tiene que ver con el vacío existencial de no saber quiénes somos ni de dónde venimos. ¿Qué opinan? Es una muy bella percepción, una muy bella manera de entender ese hagamos. Yo lo complemento. Nada existe sin la relación, nada, absolutamente nada. Todo lo que existe es fruto de la relación. Y Dios es relación. Y de ahí la capacidad de crear. Por eso Dios, que son 3 personas distintas teológicamente hablando, está conversando, hagamos. Porque no era un sujeto aislado, único,
el que creó lo que existe, sino que es fruto de una conversación, además de una palabra que es la que crea. Y teológicamente lo que realmente está revelado es que Dios es relación y la relación es la que hace posible todo lo que existe. Yo creo que ahí donde me gustaría, si me lo permiten, en este tema que estamos trabajando, y aquí en la UPB lo venimos de forma muy sistemática, porque muy empeñados en la calidad de los procesos. Y está bien, porque a veces creemos que la empresa es una cosa, la empresa son las personas. Y aquí venimos insistiendo, y está en nuestra política de gestión integrada, sobre la base de la calidad de las relaciones, porque ahí es donde están todas las posibilidades, inclusive para tener mejores resultados como empresa. Tú lo dijiste ahora y me llamó mucho la atención, y aquí tenemos un principio que rige para todo: reconocimiento y respeto por la dignidad de cada persona sin excluir a nadie. Entonces yo creo que la gran oportunidad que tenemos en nuestras empresas, cualesquiera sea la forma de ellas y su responsabilidad social, su producto, pasa por ahí. Yo creo que la oportunidad que tenemos hoy es de llevar la calidad a la relación, porque es la relación la que hace posible una nueva creación. Sin esa calidad de las relaciones, sin entender que el otro me pertenece, como bien lo dijiste ahorita, lo hago existir, le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo les parece que les cuento así brevemente? Entonces la señora que nos sirve allí, bellamente los tintos entre nosotros, lo importante de preguntar es reconocerla. Y resulta que me dice: padre, yo soy enfermera profesional y mi sueño es ser directora de enfermeras en alguna clínica. Le dije: lo vamos a lograr. Yo creo que por ahí, esos detalles, la capacidad de incluir al otro con la pregunta, de dignificar al otro, y es en la relación donde están realmente las grandes oportunidades también para tener un mejor desempeño, una realización personal, que las empresas nos tenemos que responsablemente concentrar en ello, ¿cierto? Porque yo porque me voy a ahorrar mi realización personal, mi felicidad, simplemente por entregarle todo mi tiempo y mi capacidad a una empresa que no me hace feliz, que no me permite como tener ese equilibrio de vida, que creo que es por ahí donde tenemos que mantener el trabajo en la gestión institucional. Yo creo ahí, y retomando esto, y te voy a hacer la pregunta a ti, vamos a cambiar los roles. Definitivamente entonces necesitamos organizaciones más humanas. O sea, el humanismo aquí va a ser fundamental, y me tomé el atrevimiento de adelantarme, porque Diego ha sido uno de los voceros del humanismo en las organizaciones en nuestro país, en nuestra región, en nuestro país. Entonces, me gustaría escucharte, Diego, que nos hablaras de eso, por favor. Sí, bueno. Wow. Realmente, cuando yo hice medicina, de alguna manera yo seguí trabajando con miedo. O sea, yo iba a trabajar con miedo de ser despedido, de que opinara la gente de mí. Cuando hice la especialización de gerencia en salud ocupacional, yo seguí teniendo miedo. O sea, yo sí era más profesional, más formado, podía tener más salario, más poder, pero yo seguía teniendo miedo. Hasta que, pues, alguien me dijo: venga, estudie bioética. Y yo: pero ¿para qué voy a estudiar yo abogada si eso no me da ni más plata, ni más poder? Y cuando veo una materia que se llama cuidado de sí, eso cambió mi vida. Y esa asignatura, que no la vi como médico ni la vi como gerencia en seguridad y salud en el trabajo, me empezó a enseñar cómo vivir bien la vida. Y ahí es donde yo empiezo a entender, a interpretar de que debemos desde seguridad y salud en el trabajo hacer las cosas distintos. Y ahí empezaron a aparecer dos palabras: ética y humanismo. Y a partir de unir las dos, creo este cuento del arte de trabajar feliz, pues que aprovecho y los invito a que me sigan en las redes sociales, El Arte de Trabajar Feliz, en donde busco la respuesta a muchas personas que me escriben y me llaman de grandes empresas del país y me dicen: Diego, gracias por decir lo que yo no puedo decir. Porque yo no lo puedo decir, porque yo no puedo ser despedido, porque tengo tantas deudas que pagar que no puedo decir la verdad a mi organización. Y si nos ponemos a pensar,
La gran mayoría de las decisiones organizacionales que tomamos en las empresas son de personas que tienen miedo de ser despedidos. Entonces piensen ustedes en la calidad de las decisiones, en la calidad de los controles que estamos teniendo al interior de la organización. Entonces hay un sesgo, la doctora Cecilia lo decía ahorita, hay un sesgo de que nosotros como responsables del sistema de gestión vivimos en la misma sincronía del mundo que hemos desarrollado para vivir. O sea, nosotros no vivimos en el mundo como debe ser, sino en el mundo que hemos creado. Un mundo en el que vivimos para trabajar, estudiar para trabajar, trabajar para ganar dinero para aparentar. Y en ese mismo sentido es que nosotros gestionamos la seguridad y la salud de los trabajadores. Yo mismo teniendo miedo de ser despedido, porque claro, como me he montado en un estilo de vida tan alto, eso me es ya un sesgo precisamente para gestionar bien, y lo que la doctora Cecilia decía, mirar a la gente a los ojos. Porque lo que el señor rector decía, mirar a esa persona y decir, venga, ¿usted qué quiere ser? Ah, yo quiero ser enfermera. Venga, vamos a trabajar en eso. ¿Cuántos de nuestros colaboradores que están ahí ocultos, silenciosos, tienen unas potencialidades que podrían realzar su trabajo, su empleo, y no los vemos porque estamos en un mundo de rapidez, de liquidez, como dice Zygmunt Bauman, y allí es donde yo creo que, doctora Marcela, eso ha cambiado mi vida, y por eso pues mi defensa por el arte de trabajar feliz, por el humanismo. Entonces le agradezco mucho pues. Yo creo que es hora de darle alguna pregunta al público. Vamos a abrir un espacio de 30 minutos de preguntas, entonces vamos a comenzar para que respetemos el tiempo y podamos pasar a la hora del almuerzo. No sé si de pronto entonces por dónde iniciamos. ¿Alguien por allí hay una pregunta? El señor. Buenos días. Bueno, días. yo me he aguantado mucho rato para hablar. La propuesta es que el tema que se está trabajando es psiconeuroinmunoendocrinología, es muy poderoso. Yo no tengo tanto una pregunta, sino un poquito como dar un resumen desde mi punto de vista, porque vemos que todos son puntos de vista, y en especial como para responder algunas de las preguntas de ahora, de que ¿cómo hago para mejorar de mis condiciones de salud si no puedo cambiar el sitio donde estoy trabajando? Entonces la situación de hoy es, si tu trabajo te estresa, renuncia, o sea, cambia de trabajo, pero no es fácil, no podemos, no es fácil conseguir. Y me parece espectacular el enfoque que se le ha dado al conversatorio, porque somos seres relacionales. Entonces, en sintergética, medicina sintergética, hoy en día estamos, lo que todo el mundo conoce como bioenergética, hoy en día partimos de que lo más importante en la relación médico-paciente es escuchar al otro, es darle su puesto al otro y colocarme en el lugar del otro. Y el resumen en el manejo, para no hacerme muy amplio en esto y darle espacio a muchos otros, es que nosotros en último término no vivimos en función de lo que me pasa. O sea, lo importante no es qué pasa, qué me está pasando a mi alrededor, sino cómo lo vivo, cómo lo asumo. Y entonces lo que queremos enseñarle a las personas, y ese es el tema de la relación, es aprendamos a tener una interpretación distinta de las cosas. Muchas veces mi salud en el momento está siendo determinada por historia personal, por eventos del pasado que quedaron grabados allá, que llamamos memorias celulares destructivas, desde la psiconeuroinmunoendocrinología. Y eso yo lo puedo trabajar. Yo no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar mi manera de interpretar ese pasado. Entonces, en presente, estoy cambiando mis reacciones neuroendocrinas para de aquí en adelante interpretar la vida de una manera más armónica. Y me parece excelente lo del doctor de aprender a trabajar feliz, porque la felicidad, lo que tenemos que aterrizar es que todos somos co-creadores de nuestro propio bienestar y de nuestra propia salud.
Y yo quería de pronto, si ahora más adelante tenemos oportunidad antes de irnos a almorzar o no, poder hacer de pronto una sanación grupal que nos involucrara como seres individuales, como familia, como empresa y como seres humanos de una humanidad general, que sería 2 o 3 minuticos. Muchas gracias. Doctor, me parece perfecto. Y lo que tú mencionas lo complemento con lo siguiente. A mí me parece que después de observar a muchas organizaciones gestionando el riesgo psicosocial, estamos muy pegados a la norma, a lo normativo. Entonces vamos a la 2646 y miramos los artículos. Artículo 6, 7, 8, evalúe los aspectos intralaborales, los extralaborales, los individuales. Artículo 10, vamos a la batería de riesgo. Es que me dio un nivel X de riesgo de estrés, pero pareciera que está muy bien, y lo que la doctora Cecilia decía, en Colombia estamos muy bien en términos normativos, o sea, muchos países quisieran tener las baterías que tenemos con los errores o no que pueda tener, pero adaptarlo, esas baterías, de usarlo de complemento al mundo organizacional, es importante. Sin embargo, considero, y va quedando acá en el ambiente, y es, hay que tener más cosas, hay que involucrar más aspectos, hay que hablar, recordemos, somos sociales. Si yo soy el responsable del sistema y sé que tengo que gestionar el riesgo psicosocial pospandémico, que eso ya explotó y la explosión nos cayó en las manos, yo debo reunirme con los equipos y buscar la sociabilidad. O sea, cómo entre todos gestionamos trabajar juntos. Entonces, y aquí apelo pues a Richard Sennett, que es un autor que tiene 2 libros, Juntos y El Artesano, en donde nos recuerda que nosotros trabajamos de manera colaborativa, no competitiva. Y nos la hemos pasado pensando en las organizaciones que tenemos que ser los más competitivos, los con más calidad, y somos colaborativos. ¿Ustedes qué opinan de eso? Biológicamente, si somos tan colaborativos, debemos construir entre todos. Total. Somos seres sociales y seres emocionales. Y cuando hablabas ahorita de las normas, leyendo mucho papers de afuera, había uno que encontré de Alemania, en donde ellos hablaban sobre el riesgo psicosocial en las organizaciones y solo mencionaban a 2 países donde hablaban bien de que tenían la normativa, algo de Bélgica y Colombia. Cuando uno lee en los papers de afuera que reconocen que Colombia es uno de los países que le ha metido la mano a todos los riesgos psicosociales, uno se siente, wow, o sea, qué orgullo, ¿cierto? Sin embargo, no todo es perfecto, y Diego lo decía muy bien. No es lo mismo trabajar los riesgos psicosociales en las microempresas a las grandes empresas, y el objetivo es que desde ese trabajo colaborativo, desde un buen liderazgo y esa relación con el otro, con mi equipo, desde esa parte humana, podemos hacer cambios que van a transformar las organizaciones. Entonces ahí, por ejemplo, la batería de riesgo psicosocial es una gran ayuda, inmensamente grande. Sin embargo, debe ser adaptada y modificada dependiendo de la empresa. Me explico. Cada empresa tiene su sello, tiene una función particular, ¿sí? Y a partir de ese sello, de esa propia personalidad de la empresa, yo puedo tomar esos recursos que ya tenemos desde la normatividad y lo puedo adaptar a mi empresa de acuerdo a todos los perfiles que tengo de mis trabajadores. Y al realizar esa adaptación voy a lograr mejor una aplicabilidad a mis áreas en mi empresa y hacer perfiles que me permitan abordar de mejor manera ese riesgo psicosocial. Entonces, ahí, desde ese trabajo colaborativo, siendo seres sociales, podemos tomar lo que ya existe y adaptarlo, trabajarlo en equipo para tener un mejor resultado. Yo te acotaría algo, un aspecto más, una variable más, que es el trabajo en el cambio de creencias. Una de mis primeras tesis, que fue en el máster que hice en Dirección de Administraciones Públicas en el año 88,
90, hablaba de la alienación de los funcionarios públicos en Argentina y que tenía que ver con la despersonalización y la burocratización de la gestión. Y esto tenía que ver con una creencia, era un análisis psicosociológico, con una creencia que era de competitividad e individualismo. Y entonces, hace 30 y pico de años, yo hablaba que para cambiar esta idea competitiva e individualista del yo ya quiero mi satisfacción, había que hacer un cambio en la educación de los niños, en las creencias y en los valores que le íbamos enseñando a nuestros niños desde el kinder, desde jardín. Y eso implicaba un trabajo en equipo colaborativo, un trabajo solidario. Si tú ganas, yo gano contigo. Y esos son valores que hay que darlo desde la escuela, en nuestras infancias. Por eso yo les hablé de la epigenética. Desde la panza, desde que el niño está en nuestra panza, podemos ir inculcando en él estos valores que van a hacer que cuando él sea productivo, realmente pueda trabajar con un otro, en relación con un otro y en un reconocimiento con un otro. Doctora Cecilia, vamos como tejiendo un contenido académico. Ustedes saben que este congreso con 4 sociedades científicas pues tiene que tener un gran contexto académico y vamos como desarrollando varias cosas. Primero, hay un elemento nuevo que es la psiconeuroinmunoendocrinología que nos invita no a aprender a decir el nombre, que ya de por sí genera estrés decirlo, pero sí entender de que debemos hacer mayores esfuerzos, los responsables de los sistemas de gestión, para entender cómo funciona nuestra biología. Por ejemplo, si yo entiendo, porque yo tengo acceso a ese conocimiento, recordemos que nosotros somos los que estamos aquí, no nuestros equipos de trabajo. Nuestros equipos de trabajo en este momento están allá trabajando duro y nosotros somos los que venimos y nos educamos aquí, pues en esta ocasión. Y en ese sentido yo acepto que las neurociencias debo conocerlas mejor. Si yo conozco las neurociencias, entiendo la importancia de la melatonina, y por tanto tendría que hacer mayores esfuerzos para mis trabajadores que trabajan de noche, porque de alguna manera tengo que asegurar un mejor posturno, o sea, tengo que hacerle creer a mi cerebro que a las 7 de la mañana que sale el trabajador de turno, digámoslo el sector de la salud, yo tengo que asegurarme de que ese trabajador tenga un adecuado posturno, o sea, enseñarle, decirle al cerebro estamos de noche, cuando realmente son las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Pero ¿qué hacemos en el mundo de hoy? Sí, la empresa tiene un subsistema de gestión y el trabajador en el posturno se va a trabajar a otra empresa. Nos pasa mucho a los médicos, por ejemplo, a los anestesiólogos, así. Entonces, si yo empiezo a entender cómo funciona nuestra biología, yo tengo que usar esas herramientas para eso. Yo no puedo permitirme yo, que me conozco a mí mismo, la doctora decía, había que conocerse para poder cuidarse. Yo no puedo permitirme, y es un esfuerzo que yo hago todos los días, cada vez usar menos la pantalla en la noche antes de acostarme. Porque si yo quiero aspirar a dormir bien, pues yo tengo que tener el conocimiento de que existe la melatonina que se activa en la noche y que si yo le pongo pantallas a ver los chismes de WhatsApp y de Facebook y de Instagram, eso no me va a permitir dormir mejor. Entonces, si yo conozco eso, si yo tengo ese conocimiento, lo podré llevar a mi organización. La norma no es explícita en las neurociencias. Yo no encuentro ni humanismo ni neurociencias en las normas, o sea, no son explícitas en eso. Entonces, esa es la gran responsabilidad que tenemos. Si yo sé que desde las neurociencias nosotros tenemos que ejecutar rituales, y le pregunto al señor rector, nosotros en la norma no hablan nada de que tenemos que ejecutar rituales, ritualizar lo que hacemos, ritualizar conversar, ritualizar tender la cama. O sea, para entrar a una buena empresa no nos preguntan usualmente si tendemos bien la cama, y mi esposa que está por acá dirá si yo cada vez tiendo mejor la cama o no. Pero es un esfuerzo diario que se hace para ser mejor. Y yo como líder que vengo acá y me educo, que pago un ingreso a este congreso y aprendo, porque hay gente que me enseña, y yo entiendo de que tengo que hacer rituales, pues yo los tendré que hacer en mi organización. La pregunta, señor rector, es, ¿usted qué opina de la ritualización de lo que hacemos en el día a día? Ustedes, como de una parte muy estructurada desde la religión, muy de hacer rituales, todos los rituales que hacen, que ejecutan. ¿Cómo ve ese tema? La ritualidad
es un asunto ontológico. Inclusive hay un autor que está trabajando mucho ahora y dice, los grandes problemas que tenemos hoy como humanidad es que cada vez más estamos perdiendo la capacidad de la ritualidad, ¿cierto? Porque el rito es lo que me permite de alguna manera también, además aprendemos por repetición, Exacto, sí. por repetición. Y yo pienso que hoy estamos llamados a cuidar esos ritos. Fíjense que hemos perdido una ritualidad en la capacidad de salud. Entonces, un jefe que llega a una oficina y no saluda, ya estresó. Claro, porque esa condición tan rígida, llegó el jefe. Y esos ritos tan elementales, ahora esta mañana hablaba, mire, lo que pasa es que sí tenemos que volver como a lo simple y a esos ritos simples. Y el gran reto que tenemos como sociedad, digámoslo como organizaciones, de alguna manera es como de desestructurar un nivel de verticalismo que hemos creado. Yo no sé cuándo vamos a ser capaces de superar eso. Yo aquí se lo digo a todos los míos, lo primero le digo a todos los doctores. Yo ahora me asusté, me sentí un poco incómodo cuando estaba leyendo todo eso. Yo, ¿y por qué están diciendo eso? No, yo soy Diego. Y a los doctores de esta universidad yo les digo, por favor, no se lo crean. Usted no se crea que usted es haga el rol de doctor, pero no ande buscándose títulos, que yo pienso que ahí tenemos un problemita por resolver. Es que yo soy jefe. ¿Jefe de qué? ¿Pero jefe de qué? Les cuento esa experiencia. Entrada ya por las 70, yo vi que hubo un encuentro adelantico de mí y algo pasó. Me detuve en una señora que estaba barriendo y la vi llorando. ¿Yo qué le pasó? Me hizo esta pregunta. Padre, el título de doctor, el título de señor no es muy importante. Yo, claro. Y ella me dice, le decimos a Dios, Señor. Yo, claro, ¿qué te pasó? Es que yo le dije a ese señor que vaya adelante. Yo le dije, Señor, buenos días. Y me regañó. Yo, ¿cómo que señor? Doctor. Y me vine corriendo y lo alcancé y le dije, venga, que hubo un accidente muy grave allí, me acompaña. Y lo puse en situación y le dije, mira, esta señora te dijo, te saludó. No se crea doctor. ¿Doctor de qué? ¿Me quiere explicar ahí usted, doctor de qué? Esta señora tiene la misma dignidad que usted. Y yo creo que esos son los grandes paradigmas que tenemos que construir socialmente, porque además en las empresas tenemos unos asuntos tan verticalistas por allá que yo pienso que nos tenemos que bajar a lo simple y esos modos de relación cada vez más humanos, más sencillos. Si usted es jefe, demuestre ese rol, esa capacidad. Si usted es el dueño de esa empresa, uno demuestra realmente, porque la diferencia la hacemos es en el modo de relación. El wow, el cool que llaman hoy, es en el modo de la relación. No es en la especialización, en los títulos, ni en los idiomas que yo sé. Y creo que ahí, para resolver un poco y entender por dónde va esta gestión de los riesgos, es empezar a entender que nos tenemos que bajar de unas estructuras sociales y empresariales que nos hacen mucho daño, porque pareciera que en las empresas hay gente hasta de tercera clase. Y a veces decimos, no, la señora de los tintos. La señora de los tintos. ¿Qué señora es? Puede ser la rectora de esta universidad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Involucremos al otro, reconozcamos al otro, que por ahí donde empieza la mejor manera de gestionar esos riesgos psicosociales, más allá de la norma, es cuando llevamos la calidad a la relación, le damos la importancia a un saludo, a valorar al otro, como hace el técnico en el fútbol que le da la palmadita al otro. Ese tema del reconocimiento, de valorar al otro, de decirle muy bien, creo que son elementos también rituales, esa ritualidad que cada vez la vamos perdiendo, inclusive nosotros como personas, porque tenemos un gran problema, ese salto que damos de la cama a la oficina, sin pasar por el cuidado de sí, ese momentico en que yo me cultivo espiritualmente, me reconozco. Entonces yo creo que ahí esa ritualidad, por ejemplo, a nivel personal, la hemos perdido. La espiritualidad cada uno la puede vivir a su modo, pero démonos tiempo de entrar en nosotros, de disponernos. ¿Yo para qué fui creado hoy? ¿Para qué estoy? ¿Cuál va a ser el aporte? Esas ritualidades hay que recuperarlas, las individuales, las familiares, las empresariales, porque ahí es donde tenemos grandes oportunidades de llegar a ese equilibrio psicoemocional, espiritual que estamos necesitando hoy.
Pareciera que, gracias, pareciera que se necesitan cosas muy sencillas para gestionar los riesgos psicosociales. No solamente podemos seguir pensando en la norma, en el cumplir la norma, sino que hay que involucrar cosas que nos acercan a esa humanidad. Pero para poder hacer eso necesitamos carácter. Tenemos que tener el carácter de empezar a ser diferentes, que de eso de alguna manera se trata la ética. Pues a mí me gusta mucho la definición de ética de Adela Cortina, que tiene un libro que se llama La ética de la empresa, que es: la ética es la forja del carácter, es tener las agallas para usted ser capaz de diferenciarse de los demás, para tomar buenas decisiones. Entonces, para poder ejecutar rituales, para poder enseñarle a la gente a que trabaje sin miedo, para enseñarle a la gente a que maneje su interpretación de las cosas, para poder poner a los equipos a conversar y a mirarnos entre nosotros y a construir juntos, se necesita carácter. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente no hace eso. Todos hacemos lo mismo, cumplimos la norma, que el artículo 10, que el artículo 25, que la 1072, que los estándares mínimos, que los indicadores, que la auditoría, que el ministerio va a venir, que se me accidentó el trabajador, que cuántos se enfermaron, y no estamos entendiéndonos como seres humanos. Entonces yo creo que la invitación, para darle paso a otra pregunta del público, es: invitémonos a reunirnos en equipos y empecemos a pensar, venga, ¿cómo empezamos a trabajar de una manera más humana, más cercana? Yo creo que eso es un buen planteamiento en lo que llevamos hasta acá. Vamos a ver. Dieguito, déjame acotar algo en relación a los rituales, que creo que es importante. Los rituales organizan. Los rituales te permiten tener conductas ya disciplinadas, sabes cómo ir haciendo las cosas y eso te da certidumbre. Y la certidumbre es, no solamente formas el carácter, sino que la certidumbre te permite lidiar con el miedo. La certidumbre es lo contrario del miedo. Lo que genera miedo es incertidumbre. Entonces vas a tener menos estrés si tienes la vida más organizada y permites que tu cerebro se ocupe de lo que realmente tiene que generar como respuestas nuevas y no las respuestas que ya sabe cómo hacerlas. Por eso los rituales son importantes. Excelente. Adelante. ¿Dónde tenemos otra pregunta? Aquí estoy. Buenos días. Encantado. Me presento, mi nombre es Maydi Barragán. En primera instancia, quiero agradecerles por todo ese conocimiento tan valioso que están impartiendo. Hay una palabra que la doctora mencionó que me gusta muchísimo, que es el altruismo, y es precisamente de todo lo que están hablando ustedes en este momento, que hay que humanizar las organizaciones, a nosotros mismos, fortalecernos desde ese rol como encargados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que seguramente muchos de los que estamos acá lo lideramos. Yo personalmente hago lo que hago con amor, ¿sí? Y me encanta que de puertas para afuera muchos de nosotros vamos a salir con ese chip de alguna forma transformado o con un mejoramiento en nosotros desde esa parte, desde entender que a las personas, que a nuestros compañeros hay que validarlos, validar sus emociones, sus pensamientos como personas y en su total humanidad. Y es cierto, doctor, que desde este rol de liderazgo, de prevención, manejo y control de riesgos, hay que trabajar por esa parte, hay que incluir esas percepciones, eso que no estamos teniendo en cuenta y que hoy en día está siendo totalmente necesario porque la globalización y el mundo están cambiando de una manera muy rápida. ¿Sí? Tú lo has dicho, doctora, hoy en día estamos completamente diferentes a lo que éramos antes y eso también está generando estrés. Entonces, en este momento, si tengo un correo que llegó hace 3 minutos y es importante y no lo respondo, va a generar estrés, ¿sí? Pero bueno, para eso estamos nosotros y podemos generar una transformación. Pero hay un dicho que dice que una golondrina no hace verano. Bueno, en Medellín, yo soy de Bogotá, en Medellín seguramente una golondrina no hace primavera. Y nosotros podemos hacer muchas cosas, pero voy a acudir
a un punto muy importante en los sistemas de gestión, llámese calidad, seguridad y salud en el trabajo ambiental, y es el compromiso gerencial, el liderazgo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las estrategias o las herramientas que ustedes creen que nosotros podamos fortalecer para llegar a los niveles gerenciales y a los líderes y a los dueños de las organizaciones? Hablaban de pymes. ¿Es posible que en la gran empresa o en el sector público se esté empezando a trabajar en este cuidado de la salud mental de nuestros trabajadores y de nuestros compañeros? Pero hay pymes donde, tú lo has dicho, es simplemente limitarse a un cumplimiento de la norma porque me toca, porque si no viene el ministerio y no sabemos qué pasa. Pero quiero saber, ¿ustedes qué piensan para llegar allá? ¿Sí? Para no limitarnos a enseñarle al jefe, al director, al dueño de la empresa que hay que cumplir, sino que estamos trabajando con personas que sienten. Gracias. Creo que tu pregunta puede ser un excelente cierre de este conversatorio. Ya nos quedan 5 minuticos. Podríamos pensar cada uno en nuestra mejor recomendación para nuestros responsables del sistema, nuestros gerentes, nuestros empleadores, nuestros empresarios, nuestros trabajadores. ¿Cuáles son nuestras mejores, cada uno, una recomendación para poder seguir? Yo lo resumo en 2 palabras: liderazgo humanizado. Eso va a ser fundamental. Y para un liderazgo humanizado tenemos que, en las empresas, tener muy claro como los perfiles de aquellas personas a las cuales vamos a encargar a entrenar y a encargar ese liderazgo humanizado. Cosas tan básicas como las que hablaba ahorita la doctora Cecilia, el rector y Diego, de que sean buenos seres humanos, que ese ego que de pronto a veces nos domina sea muy bien gestionado también, y recordemos ante todo que somos seres humanos trabajando con seres humanos. Entonces, para mí es eso, liderazgo humanizado, y las empresas le van a tener que meter la mano mucho a ese humanismo. Pues yo voy en tu línea. Mis palabras finales serían reconocernos como seres humanos. Todos somos iguales y hermanos. Seres humanos, lo único que nos diferencian son nuestras vestiduras, pero debajo de esas vestiduras somos todos iguales. Si yo puedo reconocerme como un ser humano igual que tú, voy a poder mirarte, respetarte y relacionarme contigo, seas lo que seas. Yo no soy más ni menos que tú, y desde ese lugar de igual a igual voy a poder crecer. Continúo un poco y gracias porque me complementan muchísimo, pero hay 2 recomendaciones para nuestro liderazgo hoy, donde estemos, muy pragmáticos. El primero, la doctora lo dijo ahora, aprender a hacer preguntas abiertas que incluyan al otro, más allá del cómo estás. Hay que dedicarle un poco más de tiempo, incluso para preguntar por tu familia, para poder comprender quién está ahí. Entonces me parece muy importante que nosotros los líderes siempre tengamos tiempo, inclusive para parar en el camino, para saludar, para hacer sentir que el otro está vivo, como dijiste ahorita. Eso es muy importante, que no somos máquinas, ni números, ni objetos en una empresa, sino que somos personas. Entonces, que cada persona en mi liderazgo siempre se sienta reconocido e incluido. Y en segundo lugar, creo que debemos darnos una recomendación, y ahora lo dijo el doctor Diego. A nuestros equipos hay que ayudarles, a nuestras personas hay que ayudarles a entender que hay que un uso adecuado de la tecnología. Hoy nos hemos creado una nueva enfermedad que se llama infoxicación. Entonces el cerebro come hoy más de lo que comíamos hace 15 años, entonces lo metemos un montón de redes, vivimos metidos en un montón de problemas y de chismes, como decía el doctor Diego, un montón de cosas que a mí no me interesan. Entonces yo tengo que empezar a descartar, es decir, cultivo, le doy calidad a mi tiempo y no ando metido por ahí comiendo una información, alimentándome de cosas que realmente
no me aportan como persona. Entonces, digámosle a nuestros equipos, manejemos muy bien el tiempo con relación a la tecnología y depuremos muy bien, así como nos gusta comer muy bien, elijamos muy bien de toda esa información que hay. Uno tiene que ser selectivo porque creo que ahí podemos aprender a mitigar muchos riesgos también psicosociales. Muchas gracias. Yo terminaría diciendo lo siguiente, agradeciendo al panel, agradeciendo al comité organizador, a todos. Yo diría lo siguiente, todo en nosotros está diseñado para que nos comportemos de cualquier manera, todo. El celular, no tendamos la cama, comamos de cualquier manera, expresémonos de cualquier... Todo está, nuestro cerebro reptiliano está muy bien desarrollado para que nos comportemos así. Sin embargo, nosotros tenemos que tener el carácter para salirnos de ahí y ser éticos a partir de forjar nuestro carácter. Y la mejor forma de vislumbrar la forja del carácter es hacer de nuestra vida una obra de arte. La seguridad sana del trabajo no nos enseña a hacer de nuestra vida una obra de arte. Sócrates le decía, tú debes conocer muy bien a Sócrates, le decía a Alcibíades quería ser el rey de la ciudad, ya lo tenía todo, era experto en higiene, era experto en riesgos, era experto en indicadores, era experto en todo. Y Sócrates lo único que le decía, para tú aspirar a gobernar la ciudad, primero te tienes que gobernar a ti mismo, tienes que modularte, tienes que cultivarte y hacer de tu vida una obra de arte. Cuando nosotros empecemos a hacer de nuestra vida una obra de arte, no tengo que hacer cursos de liderazgo, ya me he convertido en un líder porque eso lo ven los demás. Esta persona es respetuosa, esta persona es educada, esta persona es paciente, esta persona es prudente. Y cuando tú empiezas a hacer de tu vida una obra de arte, todos tus colaboradores te van a seguir y tú vas a poder hacer en tu propia área de seguridad en el trabajo el piloto que necesita la organización para empezar a transformar la seguridad y la salud en el trabajo. No nos podemos quedar esperando a que nuestros jefes, nuestros empleadores comiencen a invertir dinero en seguridad. Nosotros tenemos que hacer de estas transformaciones un piloto desde la unidad de seguridad salud en el trabajo, que sea el gerente el que vea que el que es responsable del sistema de gestión, allá hacen las cosas distinto. Venga, explíqueme qué es lo que ustedes están haciendo allá. Entonces yo diría que hacer de la vida una obra de arte es el primer paso para realmente proteger bien a nuestros trabajadores en seguridad en el trabajo. Entonces para mí, para todos, ha sido un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Espero que hayan aprendido mucho y bueno, encantado y bienvenidos a este congreso. Les agradecemos a los 4 por este conversatorio.